Buenos días a todos a los que a esta hora nos acompañan en el Facebook del Ministerio de Salud y Protección Social. Hoy nos encontramos con el doctor Carlos Cano, médico geriatra, director del Instituto de Envejecimiento de la Universidad Javeriana y jefe del Servicio de Geriatría del Hospital Universitario San Ignacio. Estamos resolviendo inquietudes de la vacunación en mayores de 80 años. Doctor, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer estar con ustedes y desde luego estaremos aquí dispuestos a resolver todas las dudas que tengamos con relación a los programas de vacunación y por supuesto destacando la importancia de este hecho histórico, especialmente ahora para la población adulta mayor de Colombia. Empecemos por la pregunta clave y es, ¿por qué es importante vacunar a los mayores de 80 años? Pues digamos que el principal argumento está dado en que esta es una enfermedad que puede contagiar a cualquier persona, pero desde luego la mayor mortalidad es en la gente anciana. Es lo que llaman enfermedades dependientes de la edad o edad dependientes. Y por supuesto, en la medida en que podamos vacunar a la población adulta mayor, la mortalidad de esta enfermedad, que es lo que mide los desenlaces graves, la podemos ir controlando y por supuesto será una gran noticia para la humanidad. ¿Cómo se determina que la vacuna es segura en los adultos mayores? Bueno, esto es todo un proceso de investigación. Yo creo que hoy en día con esto de la pandemia todos de alguna forma hemos aprendido mucho de las metodologías de investigación. Pues estas vacunas tienen unas fases, unos pasos de investigación en donde se miden dos aspectos importantes. Primero, si la vacuna sirve, eso se llama eficacia. Y la segunda, que también es muy importante, seguridad. Entonces, los estudios que se han hecho desde que salió el virus hace un año, sí, pues realmente en muy corto tiempo se han llegado a desarrollar por tecnologías que ya conocíamos desde antes, vacunas muy seguras y muy eficaces en este grupo de la población, porque como lo van a ver ustedes, muchos preguntan, ¿cuánto dura el efecto de la vacuna? Es que los estudios no pueden llevar más de un año porque el virus lleva poco tiempo. Los estudios han sido cortos, desde luego, esos estudios de 4 o 6 meses han seguido estudiando a las personas y la inmunidad, es decir, la respuesta de la vacuna sigue siendo efectiva. Esperemos que con el tiempo sigan siendo efectivas, pero la ciencia, la investigación, nos dirá si hay que hacer o no algún refuerzo. Pero de momento es una vacuna que es eficaz y segura para la población adulta mayor. La población adulta mayor puede presentar otras enfermedades de base, las comorbilidades. ¿Esto debe tener alguna incidencia en la decisión de vacunarla o no? Claro, esa pregunta me parece a mí que es importantísima porque una de las características que tienen las personas adultas mayores o las personas mayores en el mundo, no solamente en Colombia, es la posibilidad de desarrollar enfermedades dependientes de la edad. Por ejemplo, la diabetes, la hipertensión, las alteraciones de la tiroides, el cáncer, es decir, muchas otras enfermedades, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es una afección del sistema respiratorio. Todas ellas son enfermedades que pueden presentarse a cualquier edad, pero son más frecuentes en la población adulta mayor. Pues justamente esas personas son las que mayor riesgo tienen. Y esas personas que tienen eso que llaman comorbilidades, es decir, enfermedades que les acompañan, son las que tienen una priorización en nuestro sistema y en el mundo. Entonces, la respuesta es claramente, las personas que tienen esas enfermedades tienen indicación de la vacunación. Y por supuesto, los estudios han incluido a personas como ellas y han demostrado ser seguras y por supuesto ser eficaces para el objetivo de encontrar esa vacuna, por lo cual la respuesta es, todas las personas que tengan comorbilidades deberían pensar en la priorización de su vacunación, como lo pone el sistema de vacunación en la ley de vacunación en nuestro país, y son las personas que van a tener la primera oportunidad, van a ser las que tienen preferencia en nuestro sistema para que se puedan vacunar y por eso los animamos a que realmente puedan beneficiarse de esta vacuna que es costosa, por supuesto, pero que nuestro sistema lo ha asumido como debe corresponder a la responsabilidad, digamos, social de poder incidir sobre una enfermedad que tiene, desde luego, un impacto horrible y que ha modificado la vida de todos nosotros de una o de otra manera. ¿Hay alguna vacuna específica de esas que hemos adquirido nosotros en Colombia para los mayores de 80 años o todas pueden ser aplicadas a esta población? Esa pregunta también es muy importante. Es decir, los estudios
que se hacen incluyendo personas de los 16 años en adelante, son como se han hecho los estudios. Algunos de estos estudios han incluido a personas mayores de 60 o de 65 años. Otros estudios no los han incluido. Entonces, es evidente de que para poder transpolar, para poder aplicar esos resultados a la población adulta mayor, se tienen que haber incluido personas adultas mayores. Entonces, no es necesariamente el Ministerio de Salud, es el grupo de asesores técnicos y expertos que el ministerio tiene, que le dicen al ministerio, mire, nosotros como expertos creemos que esta es la vacuna más adecuada para este grupo poblacional. Por ejemplo, personal de salud de primera línea. Entonces, la vacuna más eficiente, que mejor respuesta puede tener y que hemos adquirido como país, es la que mejor evidencia tiene, se le pondrá a ese grupo de personal de salud. Lo mismo ocurre con la población adulta mayor. ¿Cuál es la vacuna que está demostrando ser más eficiente y que tenemos a nuestro alcance actualmente para la población adulta mayor? Pues tenga la absoluta seguridad de que se les va a colocar la vacuna más eficiente y más adecuada para su grupo poblacional, en este caso los adultos mayores, pues porque es realmente la que los estudios científicos lo respaldan. Nora Durán nos pregunta, mi mamá es fumadora, ¿hay que tener algún cuidado especial? Pues bueno, las personas fumadoras también es un grupo de riesgo importante, entonces pues el cuidado especial, digamos, para la vacunación, y de hecho, dicho de paso lo puedo decir, las medidas de seguridad y las medidas, digamos, de higiene y de control de las vacunaciones no permiten ni que las personas fumen ni que las personas coman durante el momento en que se está realizando estos procedimientos de vacunación, además de una observación preventiva posterior a la vacunación, pero desde luego quienes son fumadores activos, que actualmente son fumadores, pues pueden y deben vacunarse, al igual que otras personas que tienen otras enfermedades. Claudia Rodríguez nos pregunta, doctor Cano, buenos días. ¿Un adulto de 80 años que toma anticoagulantes debe aplicarse la vacuna? Muy buena pregunta, Claudia. Realmente las personas que toman anticoagulantes, y quiero explicar que hay muchos tipos de anticoagulantes, ¿no? Por ejemplo, algunos que llaman anticoagulantes específicos como la warfarina, que es un medicamento claro que se conoce en el mercado, o con otros de los nuevos anticoagulantes, todos ellos tienen indicación de vacunación. Todos se deben vacunar. Ahora, una recomendación puntual para usted, Claudia, y para todas las personas que toman anticoagulantes y se van a vacunar. Primero, la última dosis de la medicación anticoagulante se debe tomar 12 horas antes de la vacunación. Es decir, esto es una recomendación de la Sociedad Específica de Hematología para tal caso. 12 horas antes debe ser la última dosis del anticoagulante. Por otro lado, es importante que se registre esto en el centro de vacunación porque la aguja de vacunación es diferente, es más corta, es más pequeña, y esa para los anticoagulados es muy importante hacerla con la aguja correspondiente para quienes están anticoagulados. Y tercer punto importante en anticoagulación es que ellos, al estar anticoagulados, tienen más posibilidad, baja pero la tienen, de hacer un hematoma, entonces, o un morado, entonces hay que estar pendiente después de la vacunación si esto llega a ocurrir y sobre todo si esto empieza a crecer, pues porque es una de las complicaciones tratables que se pueden intervenir y que por supuesto los anticoagulados lo saben, hay que estar pendiente de esto. Pero con estas 3 recomendaciones es un grupo claramente identificado para vacunarse. También nos preguntan si esta vacuna puede generar la enfermedad. Claramente no. Claramente no, y esa pregunta me parece interesantísima también por lo siguiente. Hay muchos tipos de vacunas. De hecho, la primera vacuna que se puso los seres humanos era una vacuna de un virus vivo, ¿sí? Que era la de la viruela, en los ordeñadores, que era una persona que ordeñaba y le inoculaban al otro, le ponían el virus vivo. Luego las vacunas fueron evolucionando. Hay unas vacunas que son de virus vivos que se llaman atenuados, es decir, que por diferentes técnicas el virus ya no es activo, ¿sí? Esa es otra. Pero es que esta vacuna no tiene nada que ver con el virus, son fracciones específicas del RNA, ¿sí? Fracciones proteicas incluso, que van a reconocer como si fueran el virus, pero realmente no lo son. Así que no es posible desarrollar la enfermedad de la COVID
por la vacuna, porque no tiene virus la vacuna. Eso es una tranquilidad para todo el mundo. Marco Poveda nos pregunta, mi madre tiene insuficiencia renal, diabetes, artritis, es alérgica a la penicilina y algunos antiinflamatorios. ¿Se debe vacunar? Perfectamente. La alergia a la penicilina, la alergia a los mariscos, la alergia a otros tipos de situaciones establecidas por todos nosotros, claramente no son una contraindicación para la vacuna. Las personas que tienen una alergia severa, es decir, que son personas que desde su niñez lo reconocen, son personas con alergias a todo, que tienen muchas reacciones, incluso a las propias vacunas que ya previamente se han puesto, pues esas personas desde luego no se deberían vacunar, que son la gran minoría de la población. Y en esos casos especiales de personas que sufren de alergias severas, son ellos quienes deben consultar con sus médicos tratantes, que los deben tener por sus historias alergénicas de toda la vida, para decir si se deben o no vacunar. Pero desde luego, las otras personas se pueden vacunar perfectamente. En este punto vale la pena hacer una aclaración, y es que cuando se tienen enfermedades o comorbilidades, es importante siempre hablar con el médico tratante. Por supuesto, y además los médicos tratantes están claramente capacitados en este tema. Todas las personas que trabajamos en primera línea y todas las personas que tenemos contacto directo con la población adulta mayor, estamos capacitados para resolver estas dudas. Es muy importante saber que las contraindicaciones de la vacuna prácticamente son mínimas, y hablamos de esas alergias severas, pero el resto de personas se pueden vacunar. Hay preguntas obvias de, por ejemplo, pacientes que están con expectativas de vida o en el proceso del final de su vida, pues por X o Y enfermedad, pues esas personas el médico tratante debe orientarles si se hace o no se hace. Pero, pues, si los centenarios se pueden vacunar, claro que sí, los centenarios son un honor para la familia, son un triunfo en la sociedad y en todos nosotros de expectativas de vida. Los centenarios se deben vacunar y son priorizados, son los primeros que deberían estar vacunados. Usted acaba de mencionar el tema de las reacciones adversas o los efectos que tiene la vacunación. Vamos acá a dejarlos un poco claros y qué se debería hacer al respecto. Bueno, los efectos adversos suelen ser muy benignos en su gran mayoría, ¿sí? Los efectos suelen ser el dolor que puede ocurrirle a alguna de las personas que le ponen la vacuna, el dolor local, eso es algo transitorio, no es importante, puede existir incluso un enrojecimiento en el área de la vacuna en algunas personas. Sí, en el centro nuestro del Hospital Universitario San Ignacio se vacunó un número importante de los empleados del hospital, y digamos los efectos secundarios fueron mínimos. Solo en aquellos casos en que hay una alergia severa y que necesitan, digamos, de una intervención, pues se ha visto que se requiere de un cuidado especial. Y es por eso que en nuestro país los centros de vacunación están dotados con el recurso humano y la infraestructura para resolver esos casos que se presenten de urgencias médicas, de reacciones adversas a estas vacunas. Como lo dije, son muy escasas, pero por eso se debe dejar un periodo de observación posterior a la vacuna. El resto de síntomas son muy banales, muy sencillos, y desde luego es bastante bien tolerado, y la gente que hemos vacunado y que hemos visto que se vacuna en nuestro centro salen felices. Hoy en día en el Hospital Universitario San Ignacio de la Universidad Javeriana, ustedes vieran el orden de los adultos mayores en el Coliseo entrando a la vacunación con su orgullo, unos caminando, otros en bastones, en silla de ruedas, pero todos acompañados con sus cuidadores y por supuesto con un espíritu impresionantemente positivo con esta oportunidad que se está dando a la humanidad y a nuestras personas mayores. A veces los adultos mayores no tienen acceso a las redes sociales, no tienen acceso a internet, y toda la información le llega a través de sus familiares, quienes sí tienen acceso incluso a las noticias falsas. ¿Cómo desmentimos todas estas noticias que se han generado en torno a que puede causar infertilidad, a que nos están inyectando un chip, todo ese tipo de situaciones? Sí, realmente yo tengo un pensamiento, digamos, contradictorio en el sentido de las noticias falsas, porque uno no debería darles la relevancia que ellas tienen. Pero definitivamente cuando encontramos una noticia falsa, las posibilidades de que se multipliquen en las redes, como fake news, que ustedes lo conocen, los periodistas, y desde luego en esa difusión equívoca de noticias falsas, yo les diría que ustedes deberían tener un sello, y todos deberíamos tener un sello donde diga falso, 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 porque existe una intención, no sé de qué tipo, de producir daño a los demás.
Yo creo que las poblaciones adultas mayores, y lo he encontrado muchísimo, no solamente en la población de nuestro hospital, sino incluso en otras personas que me han llamado a preguntarme. Son noticias de yo tan viejo, ¿por qué me voy a vacunar? Es una pregunta muy frecuente. Pues mire, para eso les quiero contar, la vacunación no solamente es una oportunidad para la población adulta mayor, sino que es un acto de amor. ¿Un acto de amor a quién? A la sociedad, a su propia familia. Yo le decía ayer a una paciente mía, a una señora, le decía, mire, no solamente la vacuna le va a ayudar a usted, sino que también usted se va a poder abrazar con sus hijos y con sus nietos después de que los dos grupos se hayan puesto las 2 dosis de las vacunas y hayan pasado 2 semanas. Eso lo dijo ayer el CDC, que es el Centro de Prevención y de Intervención de Enfermedades en Estados Unidos. En el CDC sacaron una noticia, es un centro súper prestigioso, donde dice, las personas que se hayan vacunado y que lleven las 2 dosis y 2 semanas después de la segunda dosis realmente no requieren uso de mascarilla. Bueno, realmente eso nos va a permitir volver a esa normalidad que teníamos hace más de un año y que todos quisiéramos de alguna manera abrazar a nuestros seres queridos y especialmente a nuestros adultos mayores. Así que es un acto de solidaridad, no solamente individual del adulto mayor, sino de su propia familia. Vamos a plantear escenarios que pueden estar sucediendo en los hogares colombianos. Y es, un adulto mayor tiene varios hijos. Uno no está de acuerdo con la vacunación, pero los otros sí, incluso el adulto mayor. ¿Qué podemos hacer ahí para ese convencimiento familiar en pro de la salud de este adulto mayor? Excelente pregunta. Las decisiones nunca son de terceros. Es decir, nosotros en nuestro país estamos acostumbrados, no sé bajo qué conceptos, de que las decisiones de nuestros padres las tomamos nosotros, pero realmente los adultos mayores deberían tomar sus propias decisiones. Ahora bien, yo sí creo que al igual que en otras vacunas, es muy importante manejar las estadísticas y los conceptos. En el mundo se han muerto más de 2,5 millones de personas por esta enfermedad. Y por la vacuna, las personas que se han muerto están relacionadas con las enfermedades que ellos tenían, pero no con la vacuna. Por lo cual, en un partido de fútbol donde el resultado sea 2,5 millones de goles contra 0, realmente sabemos quién es el ganador. Es decir, que aquí no hay que ponernos a discutir si la vacuna es buena o no es buena. Yo no entiendo cómo una persona puede tomar decisiones por otra, que supuestamente cree uno que la quiere, tomando unas decisiones en contra de su propia vida. Entonces yo creo que los argumentos son sólidos en ese sentido y no es necesariamente decisiones de los hijos por consensos, es decisiones del individuo para protegerlo. Y cuando nosotros tenemos que proteger a un ser humano, en este caso a un adulto mayor, por favor, no lo duden, hay que protegerlo. Jairo David Gómez Rodríguez nos dice, mi abuelo es diabético, hipertensión, obeso y fue diagnosticado con insuficiencia cardíaca congestiva. ¿Se puede vacunar o se debe tener algo en cuenta? Esas comorbilidades que tiene son las causas más frecuentes de complicaciones con la COVID-19, por lo cual, pues la indicación de vacunación en estas personas es absoluta, se deben vacunar. Siempre tener en cuenta que las personas que tienen comorbilidades, como las que usted está refiriendo en su abuelo, pues realmente son situaciones que deben tenerse como un punto importante a la hora de vacunar, no por la vacuna, sino por todo lo que conlleva el riesgo del desplazamiento, por ejemplo, las personas que se van a vacunar y se van en ayunas porque piensan que deben estar en ayunas para vacunarse, es todo lo contrario, deben comer, deben tener una buena alimentación previa a la vacuna para no esperar que tengan hipoglicemias o que se les baje la tensión, en el caso de los hipertensos. Son medidas generales de prevención y de cuidado, pero por supuesto sí que tiene una clara indicación de vacunarse. Doctor, ¿qué información, qué argumentos, qué explicaciones les podemos dar a los adultos mayores para que se convenzan de vacunarse? Pues primero, yo creo que hemos vivido un hecho histórico nunca antes visto por la humanidad y nunca antes visto en Colombia. Yo creo que no solamente los médicos, sino todos los profesionales y todas las personas de nuestra sociedad hemos visto cómo la pandemia nos ha cambiado la vida. Es decir, si nosotros hemos sufrido cuarentenas, esperamos que no tengamos que sufrir aislamientos como los que hemos tenido, pero si tocara hacerlo seguramente se haría por prevención, por proteger a la sociedad, pues todas estas consecuencias en la economía, en los vínculos sociales han sido catastróficas. Yo creo que todas estas argumentaciones que estamos diciendo son
desde luego, la consecuencia de una pandemia nunca antes calculada, nunca antes vista. Solamente la recordábamos en esa magnitud de lo que fue la gripe española hace ya más de un siglo, a principios del siglo XX, ¿no? Y esa pandemia pues mató 50 millones de personas en el mundo. Fue mucho más dramática en mortalidad que esta y por supuesto pues nunca más la habíamos tenido. Creo que tenemos que aprender de ello y la situación está... Tenemos hoy en día avances de la ciencia, avances del conocimiento que nos han ayudado a mitigar, a impactar en el desarrollo de esta enfermedad. Tomemos las herramientas, podríamos nosotros estar en un escenario distinto, no tener una vacuna, seguir muriendo la gente en cantidades como morían hace un siglo por la gripe española, pues realmente hoy en día sí tenemos bajo el control sanitario, es decir, el impacto que tuvo y que sigue teniendo el uso de este tapabocas, el distanciamiento físico y el lavado de manos que no va a desaparecer por mucho tiempo, ha tenido un impacto enorme en la prevención. Lo mismo le ocurre ahora con la vacuna. Vamos a recordarle a quienes apenas se conectan a esta transmisión en vivo por qué es la priorización de los adultos mayores y del talento humano en salud. Claro, esta priorización ha ocurrido en la gran mayoría de países del mundo y están basados en la lógica y en la equidad, por supuesto. El personal, el recurso humano, el talento humano que está especialmente en la primera línea, pero todo el recurso que trabaja con las personas que se enferman son una priorización porque sin ellos no se podría efectivamente sacar adelante esta enfermedad. Es como cuando usted tiene en un avión, ¿sí? Está manejando, ¿cuál es la salud más importante de las personas del avión? El piloto, porque si el piloto se muere, pues todo el mundo se muere. Entonces, ¿realmente a qué ocurre eso? El personal de salud es como el piloto en ese avión y es por eso que se ha priorizado. Ahora bien, la mortalidad es dependiente de la edad. Mire, en Colombia, personas mayores de 90 años, por lo menos una de cada dos que lo tienen se mueren. Eso es dramático. Si le da a una persona de 16 años, prácticamente ninguno se muere. Es muy bajo, es poco probable, pero a los 60 años el 20%, el 15%, perdón, a los 70 años el 20% y van subiendo esas estadísticas, por lo cual, si usted con lógica quiere impactar en la mortalidad, que es el desenlace más cruel de esta enfermedad, pues tiene que empezar por los que más se mueren, y los que más se mueren indudablemente son los mayores de 80 años. ¿Quiénes siguen después? Los mayores de 70, ¿quiénes? Los de 60, y así los de 40 y los de 30, por lo cual, pues esa forma de priorizar, que no solamente se ha hecho en Colombia, sino en el mundo, es la más correcta. En algunos países han empezado por otras personas, pero realmente, pues las recomendaciones éticas y de impacto epidemiológico son en ese orden. ¿Cómo proteger la salud mental y emocional de los mayores de 80 años, tanto en la pandemia como para el proceso de la vacunación? Bueno, yo creo que aquí esa pregunta es compleja. La salud mental es desde luego uno de las pandemias que ha traído la pandemia. Es decir, que la propia pandemia ha traído otras pandemias, entre ellas las enfermedades mentales, la ansiedad, la depresión, ¿sí? Grupos de expertos en psiquiatría y en salud mental vienen trabajando desde luego de una forma muy importante. Pero la pregunta que usted me hace yo la quisiera canalizar no a los adultos mayores de 80 años funcionales y perfectos. Quiero hacer una acotación importantísima. Hay estudios, y en Colombia hay estudios que muestran que de 100 personas mayores de 80 años, ¿sí? Por lo menos el 65% están perfectamente bien como si no tuvieran esa edad. Y tan solo el 5% de ellos son personas que tienen enfermedades con dependencia severa. Por lo cual, ese grupo de personas que se van a vacunar, desde luego que no han salido de su casa, hay personas adultas mayores que llevan mucho tiempo sin salir de su casa, porque su área de confort o su área de estar bien es su casa. Entonces, aquellas personas que están saliendo de su casa para la vacunación y que tenían mucho tiempo sin hacerlo, hay que acompañarlos, hay que estar con ellos diciéndoles, mire, vamos a estar en el centro de vacunación, hay que esperar un tiempo, vamos a comer antes de ir, vamos a sacar un beneficio enorme. Hay que prepararlos psicológicamente para estos tiempos, digamos, esperables que tenemos que tener en la vacunación, pero desde luego la mejor forma de hacerlo es con el acompañamiento de sus seres queridos. Además, teniendo en cuenta que en este caso las vacunas que han llegado a Colombia son de 2 dosis. Claro. Hay que explicar eso también, cómo podríamos explicar
para que entiendan por qué deben volver por la segunda dosis. Las vacunas que tenemos en este momento en nuestro país son vacunas de 2 dosis. Todavía no tenemos vacunas de una sola dosis, seguramente en su momento llegarán y se pondrán a las personas que tienen la indicación mejor en ese momento, como lo dijimos hace un rato. Pero para que la vacuna tenga el mejor resultado de todos, se tienen que poner un refuerzo de esa vacuna, dependiendo de si es una de las formas o de la otra, si es Sinovac o de Pfizer o las que tenemos actualmente en el mercado, pues los tiempos están claramente definidos, por lo cual lograr esa segunda dosis de vacuna es la que realmente nos garantiza el mejor efecto o el mejor beneficio de la misma, ¿no? Si bien es cierto que con la primera vacuna se obtienen ya beneficios, los estudios han demostrado que se necesita en estas que estamos usando en Colombia el refuerzo, por lo cual, pues desde luego es necesario hacerlo, pues porque es como realmente nos vamos a beneficiar de este tipo de vacunas. Doctor, un paciente adulto mayor con cáncer en tratamiento activo puede vacunarse, dice Tatiana Margarita Loaiza Quiñones. Tatiana Margarita, muchas gracias por su pregunta, un gusto saludarla. Desde luego sí, la respuesta es sí. La población con cáncer, quienes están en quimioterapia, incluso en algunos estudios han demostrado que quienes tienen cáncer y están en un tratamiento activo de su cáncer deben ser priorizados por encima de los otros. Es decir, que realmente eso es válido y las personas que tienen cáncer y que están inmunocomprometidas, es que tienen sus defensas bajas, como por ejemplo aquellas otras enfermedades, el HIV, por ejemplo, que también disminuye las defensas y que tiene esas condiciones especiales de baja en las defensas, los estudios también se han hecho con estas poblaciones y la indicación es absolutamente clara. No obstante, en este grupo de personas que tienen condiciones tan especiales que los están viendo sus médicos, sus oncólogos o sus infectólogos por situaciones muy particulares, no sobra de ninguna manera que lo consulten también con ellos, pero desde luego técnicamente no tendrían una contraindicación absoluta. Valdelomar Juliet dice, buenos días, doctor Cano. ¿Debe haber una preparación previa para la vacunación en personas hipertensas y o diabéticas? ¿Personas que han pasado por cirugías en menos de 6 meses pueden vacunarse? Buena pregunta también. Digamos, en estas personas simplemente son las medidas generales que debemos tener nosotros para prepararnos hacia esta vacunación. No hay ninguna recomendación especial, la única es la que hablamos de los anticoagulados, que tienen unas características especiales, donde les recuerdo se deben tomar la medicación anticoagulante 12 horas antes de ponerse la vacuna y por supuesto avisar en el centro de vacunación porque la aguja que se utiliza es más pequeña, es diferente y por supuesto la prevención es distinta después de poner la vacuna, pero el resto no tienen ninguna otra situación especial. Algunas personas les da ansiedad. Uno de los efectos más importantes que tiene secundario la vacuna, y él siguió los estudios que se hicieron, no solamente los que recibían la vacuna, sino los del grupo placebo, es decir, aquellos que no tenían la vacuna, eran las reacciones de ansiedad. Hay una ansiedad en algunas personas por el exponerse a una jeringa, a una aguja, a un acto, digamos, de inocular en el brazo. Estas situaciones de ansiedad, pues hay que simplemente manejarlas con técnicas sencillas de entender que esto es fácil. Luego dicen que era bastante más sencillo y era más el temor que tenían del proceso de vacunación. Sobre todo los hombres somos un poco más gallinas que las mujeres a la hora de afrontar una aguja, así que esa situación pues es más de ansiedad y son situaciones controlables y manejables verbalmente. ¿Cómo se podría manejar este punto que alguien tenga temor de una aguja, de una inyección? Pues yo pienso que hay que decirles que las agujas que se utilizan en estas jornadas de vacunación son agujas absolutamente finas, sí, son tan delgadas que ni siquiera ellos se van a dar cuenta en qué momento se puso la aguja en el brazo izquierdo, en el hombro, pues realmente esta es una técnica muy sencilla donde realmente si alguna persona ha pasado por la picadura de una hormiga o por la picadura de una abeja, les aseguro que es mucho menos la introducción de la aguja que la picadura de este tipo de insectos, por lo cual hay que llamar a la tranquilidad, son procesos súper bien tolerados, millones en el mundo, más de 300 millones de personas en el mundo ya lo han hecho y desde luego pues es algo que nosotros también lo podremos tolerar seguramente muy bien. Hace unos minutos usted mencionó
esa estrategia que uno debería tener con los adultos mayores al momento de llevarlo al puesto de vacunación y ven, comamos algo, estamos tranquilos al salir. Recordemos cómo debería ser esto para todos los cuidadores y acompañantes de los adultos mayores que van a llevar en estos días a la vacunación. Pues los adultos mayores que tienen dependencia, que es un porcentaje mínimo de un 35% de las personas mayores de 80 años, en este caso, que es en esta primera fase, pues son personas que desde luego están capacitadas para ser no solamente acompañantes, sino también cuidadores. Los conocen de tiempo atrás, saben que si, por ejemplo, tienen que usar algún tipo de ayuda, como puede ser un absorbente o tienen que llevar, si es en clima frío, un suéter para protegerlos del frío. Es decir, hay que llevar todas las medidas preventivas para que las personas estén en confort, que estén lo más cómodos posible. La mejor forma de estar confortables en su propia casa, pero desde luego en este caso hay que hacer este sacrificio para desplazarse a los centros. Seguramente en la población que sea dificilísimo llevarlos, pues las EPS buscarán la forma de cumplir lo que dice la ley, de poder ir hasta la casa, pero en este momento, ¿sí?, lo más importante es aprovechar esta ventana que tenemos en que puedan asistir a los centros de vacunación, porque es donde mayor impacto podremos tener con el recurso humano que tenemos, que es finito y limitado, pero para tener un mayor impacto en vacunación. Así que tranquilidad, véanlo ustedes como la gente sí puede salir a hacer jornadas de votación cuando tienen que ir a hacer en elecciones o en momentos de decidir como pueblo nuestros gobernantes. Pues aquí ocurre lo mismo, es un sacrificio también en beneficio de ellos y de la comunidad. Y la recomendación para los adultos mayores que van solos al puesto de vacunación, ¿cuál sería? Primero, que hayan comido. Es muy importante que no les vaya a dar un mareo, que no se vayan a sentir mal porque no comieron. Sí, es muy importante que lleven, digamos, botellitas para hidratarse. ¿Sí? Si es en la costa atlántica o en la pacífica, es muy frecuente que el calor y en los sitios donde hace calor en el país, que son muchos, pues la deshidratación puede marearlos, puede estar produciendo efectos indeseables. Entonces hay que ir preparado como si fuéramos para una jornada de verdad importante con todas las medidas. En Bogotá y en otras ciudades donde hace frío, pues con el suéter, con las medidas preventivas y por supuesto estar siempre buscando el confort. Es decir, si ustedes no pueden manejar la distancia física de caminar un tiempo prolongado o largo, pues vayan en una silla de ruedas, que de pronto es lo más adecuado. Si las personas, por ejemplo, pueden caminar, pero van asistidas y necesitan descansar, lleven una sillita de estas portátiles donde el adulto mayor se pueda sentar si es que tiene que hacer una fila. Lo más importante, y creo que es un mensaje clarísimo, todos los centros de vacunación del país están haciendo el mejor esfuerzo para que las cosas salgan bien. Desde luego esto requiere un proceso de aprendizaje. En algunos sitios que apenas están empezando van a tener que aprender cómo agilizarlo. En esos momentos tener paciencia, respeto por el talento humano que está poniendo las vacunas y siempre, siempre pensar que el objetivo es lograr el beneficio, en este caso para la población adulta mayor de 80 años. Glory Morales Gaitán nos pregunta, ¿las personas con enfermedades autoinmunes se pueden aplicar cualquier vacuna? Y esta misma pregunta nos las hacen con enfermedades huérfanas. Perfecto. No se pueden aplicar cualquier vacuna. Esta vacuna contra la COVID sí se la pueden aplicar, pero hay algunas vacunas que están contraindicadas en personas que tienen procesos autoinmunes o procesos de disminución de sus defensas. Eso siempre está en el carné de vacunación de cada uno de nosotros. Entonces, consultar cuando se van a poner otro tipo de vacunas, si esas vacunas están o no contraindicadas en población que tiene disminución de las defensas. Esas vacunas están claramente establecidas en nuestro sistema del PAMI de vacunación y lo sabemos cómo es. Pero en el caso de la COVID-19, claramente no tienen contraindicación las enfermedades autoinmunes, quienes tengan artritis reumatoide, quienes tengan enfermedades Sjögren o enfermedades que llaman enfermedades raras, más no huérfanas, pues son enfermedades realmente que tienen también indicación de vacunación. Así que les animo porque son las personas más vulnerables para sufrir las peores consecuencias de la COVID, pero son las que deberían estar y están priorizadas en nuestro sistema de salud y ya mirarán ustedes cómo en la siguiente fase las personas que tienen enfermedades o comorbilidades están también priorizadas.
Margarita González nos dice, buenos días, yo cuido a mi madre y ella tiene POC, ¿se puede vacunar? Margarita, muy buenos días, muchas gracias por su pregunta. Desde luego que sí, Margarita, las personas que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica en cualquiera de sus orígenes o cualquiera de sus etiologías, como decimos los médicos, tienen indicación de vacunación. Y recuerden ustedes que esta es una enfermedad que produce muchos síntomas, pero la gran mayoría de estos síntomas son síntomas respiratorios. Justamente las personas que tienen enfermedades respiratorias son las que más se podrían beneficiar porque son las que mayor riesgo tienen. Laura Marcela Quintana, ¿con cuánto tiempo de antelación debe suspenderse la aspirina, warfarina, exoparina o nuevos anticoagulantes orales para la aplicación de la vacuna? Perfecta su pregunta también. Veo que es una experta, además nos tienen azotados con las preguntas, eso está muy bien. Sí, pero quisiera contarle que la aspirina no hay que suspenderla y los anticoagulantes tampoco hay que suspenderlos. Ni la warfarina ni los anticoagulantes de nueva generación se deben suspender. La recomendación es que si se va a vacunar y tiene cita a las 6 de la tarde, pues su última dosis sea a las 6 de la mañana. Si la cita es a las 10 de la mañana, su última dosis sea a las 10 de la noche. Es decir, 12 horas antes de la vacunación. También nos hacen preguntas sobre el consentimiento informado. Hablemos un poco de este tema, teniendo en cuenta que algunos adultos mayores van con acompañante o cuidador. Sí, digamos, el consentimiento informado es un documento que se está pidiendo en todo el mundo, es un requisito que nos han puesto a todos para poder hacerlo. De hecho, el consentimiento informado no solamente es para esta vacuna, sino para muchos procedimientos, para una cirugía, para una intervención. Este consentimiento informado está claramente definido, ustedes lo pueden leer, lo pueden revisar de arriba para abajo y van a tener el tiempo suficiente para hacerlo porque el consentimiento informado debe ser visto por el paciente o por la persona, más que el paciente, la persona que va a ser vacunada. Si esta persona pues no puede hacerlo porque tenga algún impedimento o alguna situación, entonces en este caso el consentimiento debe ser dado por quien está acompañándole como cuidador o como persona cercana. Pero realmente es un requisito que debemos llenar a la hora de hacerlo, al igual que la notificación de enfermedades y otros aspectos importantes que se hacen a la hora del registro de las vacunaciones y en los centros de vacunación están claramente entrenados para facilitarles a todos ustedes esa información y desde luego pues es algo importante para hacerlo. Doctor Cano, recordemos que debemos tener en cuenta antes y después de la vacunación, nuestra preparación o qué no debemos hacer en este aspecto. Claro, insisto en un aspecto que no hemos visto con mucha frecuencia, es el mareo de las personas porque no comen, creo que hay que estar preparados. Otra cosa importante que lo olvidaba, pero que realmente es una buena recomendación, independiente de dónde estén, pueden estar con su suéter, con su ruana, con lo que sea, pero la camisa que usen debe ser ojalá una camisa que facilite a la hora de poner la vacuna el poderlo levantar. Si van ustedes con una baby doll, algo muy ajustado, sí, pues realmente eso va a limitar a la hora de poder sacar el brazo izquierdo para poderle poner la vacuna. Sí, entonces pues realmente incómodos, ir con ropa cómoda, con zapatos cómodos, que se sientan bien, protegidos del frío en los sitios donde es necesario, pero desde luego facilitando todo este proceso y algunas personas han utilizado como lo que llaman sudaderas o camisas cortas para poder facilitar este proceso, pero realmente es muy importante. Además, ahí me gustaría que ustedes los periodistas pudieran ver la cara de satisfacción de los adultos mayores cuando salen del proceso de vacunación. Es increíble porque todo el mundo le ve, bueno, con estos tapabocas no se puede ver mucho, pero la cara de pánico al entrar y la cara de satisfacción a la salida es increíble y eso es un lenguaje de señales que realmente demuestra lo importante que es todo este momento que estamos viviendo y la oportunidad que tenemos como país de poder erradicar esta enfermedad. Ahora vamos a darle una recomendación a los vacunadores, a quienes están allí y reciben a los mayores de 80 años. Deben tener algún trato particular, deben tener alguna recomendación para referirse y trabajar con estos adultos mayores. Sí, yo creo que la primera recomendación para los vacunadores es tener tolerancia. Es decir, las personas adultas mayores pueden tener problemas de audición, pueden tener problemas de visión, pueden tener problemas incluso de ansiedad, como lo hemos referido previamente. Entonces,
yo creo que es muy importante que les hablemos claramente, que les digamos qué es lo que se está haciendo, en qué momento se está haciendo y sobre todo qué es lo que ustedes van a hacer como vacunadores. Es decir, va a sentir un pinchacito, luego cuando se hunda el émbolo de la vacuna va a sentir como un ardorcito en su brazo muy leve y luego lo vamos a sentar en una sillita para que usted lo podamos observar durante unos minutos. Esto de hablar, esto de explicar, disminuye muchísimo la ansiedad de las personas que van a ser intervenidas, especialmente los adultos mayores. Tener toda la paciencia con ellos, por favor. Recuerden que muchas veces les hablan súper rápido y no pueden entenderlo. Así que son personas que tienen un proceso de envejecimiento diferencial. El envejecimiento es diferencial. Unas personas envejecen de una manera, otras envejecen de otra forma, pero con todos ellos tenemos que ser muy respetuosos, explicar muy bien lo que se está haciendo y, por supuesto, tener mucho afecto y mucho cariño hacia ellos. Juan Pablo Ruiz nos pregunta, si alguien llega al punto de vacunación y la presión o saturación de oxígeno están muy alteradas, ¿se debe aplicar la vacuna o se debe tomar la medicación o pasarlo al servicio de urgencias? Muy buena pregunta también. Mire, los centros de vacunación del país han tenido un proceso de capacitación en todos los sectores y en todos los territorios nacionales. Tienen un recurso humano altamente capacitado para resolver estas dudas en el momento de la vacunación. Yo les pongo un ejemplo. Una persona que sufre EPOC, como lo han preguntado varias veces, son personas que tienen seguramente el oxígeno más bajo. Entonces, estas personas llegan al centro de vacunación y están saturando 85, 86, 84. Pero resulta que eso no es una contraindicación porque esa es su saturación habitual, es lo que normalmente tienen de oxígeno. Entonces, por eso les digo, cada centro de vacunación podrá en el momento del proceso de vacunación responder todas estas dudas, pero desde luego los cuadros de ansiedad, los cuadros de inquietud, las situaciones pueden producir un aumento de la tensión arterial y solamente el grupo de vacunadores y el grupo del personal sanitario podrán resolver estas dudas a la hora de la vacunación como tal. Ahora que hablamos de los cuadros de ansiedad, de nervios o de estrés por la vacunación, si por ejemplo no dormí bien la noche anterior, estoy un poco estresada y ansiosa por el tema de la vacuna, ¿debo decirlo y cuál es la recomendación en este punto tanto para los profesionales de la salud como para mí como paciente? Claro, los seres humanos somos estresados por definición, es decir, cada persona en cada circunstancia, usted y yo nos ponemos aquí en directo contra esta cámara, nos estresamos también. Es decir, el ser humano tiene ese tipo de reacciones normales. Si alguna persona pasa una mala noche, eso no es una contraindicación para no ir, hay que animarlo a que siga, por supuesto. Si esa persona se siente mal de salud, desde luego no es la indicación, pero si esa persona se siente obviamente bien, es acompañarlo, es llevarlo, es saber estar con estas personas y entender su situación personal, porque recuerde que todos somos diferentes, pero estas situaciones requieren muchísimo de lo que es el acompañamiento, la compasión, el entendimiento de los seres humanos como tal, y eso, por supuesto, sigo diciendo lo que son actos no solamente de acompañamiento, sino que son actos de amor y de afecto hacia los seres humanos. Seguimos con las preguntas que nos llegan a Facebook y Julián Escobar dice, ¿cuánto tiempo es el de observación después de aplicar la vacuna? Sí, normalmente en los centros están, dependiendo de los sitios, entre 15 minutos a 30 minutos, dependiendo de las condiciones. Si esto es una persona claramente saludable, que no tiene ninguna situación, le ponen su vacuna con 85, 86 años, llega perfectamente bien, lo sientan en su sillita, puede esperar 15 minutos. Si usted tiene unas condiciones especiales y cada centro tiene sus esquemas de ello, pues podrá esperar hasta 30 minutos. Es el tiempo que está estipulado para los procesos de vacunación, entre 15 y 30 minutos de observación posterior a la aplicación de la vacuna. En este punto recordemos que pueden consultar el Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19 que tenemos en Colombia en www.minsalud.gov.co y ahí enterarse de cómo es todo este procedimiento y tener clara la información. Doctor, Yesenia Mora nos pregunta, ¿se pueden aplicar 2 vacunas el mismo día? Ejemplo, vacuna COVID y vacuna influenza. Sí, realmente ese es un punto que no tenemos estudios al respecto, pero entonces al no tener estudios que demuestren de la doble vacunación simultánea, entonces hay unas recomendaciones de los expertos donde debe existir una ventana, un tiempo entre una vacuna y otra vacuna,
que hablan de 4 semanas y que por supuesto pues no se deben aplicar simultáneamente estas vacunas, básicamente por prevenir, básicamente es recomendaciones de expertos porque, insisto, no hay estudios que lo demuestren, pero los niveles de evidencia científica, una de ellas es las recomendaciones de los grupos de expertos y ellos recomiendan solamente aplicar la vacuna de la COVID y eso que hemos llamado la ventana o la oportunidad de vacunación, en este caso pues no debería hacerse. Janet Amaya nos dice, una persona que ha tenido reacciones alérgicas a la penicilina, ¿se puede vacunar contra el COVID-19? Siguen preguntando por el tema de por la penicilina y lo diremos cuantas veces sean necesarias. Realmente la alergia a la penicilina no es una contraindicación para esta vacuna y perfectamente se pueden vacunar. Recuerden, las alergias que están demostradas tienen un nombre específico a los 2 componentes de la vacuna, dentro de ellos el polietilenglicol, son términos muy técnicos, muy específicos. Nosotros como ciudadanos lo que tenemos que saber es que quienes tienen alergia a los componentes de esta vacuna no se deben vacunar y por supuesto pues esos son casos excepcionales, pero por supuesto que existen y no lo hacen. Así que quien es alérgico a la penicilina, quien es alérgico por ejemplo incluso al huevo, porque hay una vacuna, la de la influenza, que es hecha a base del huevo. Entonces, esa vacuna de la influenza pues está contraindicada en personas alérgicas al huevo. No es este el caso. Esta situación es diferente. Simón nos pregunta, ¿puedo escoger el laboratorio que elabore la vacuna para que me la apliquen? Gracias, Simón, por su pregunta. Claramente la respuesta es no. Nosotros tenemos unas recomendaciones que el grupo de expertos en esta enfermedad le han hecho al Ministerio de Salud y esas recomendaciones es la ubicación de la vacuna a las personas o a los grupos etarios específicos como tal. Así como el personal de salud tiene una vacuna específica para ellos y unas vacunas que de pronto no están tan indicadas en ellos, la comunidad y especialmente ahora en los adultos mayores, la vacuna que tienen es la que se está aplicando, por lo cual la respuesta es no podemos escoger entre una y otra. El Ministerio de Salud, insisto, dado por la guía de los expertos, están colocando la vacuna más apropiada para cada grupo poblacional. Doctor, aprovechemos este espacio también para hablar de las medidas de cuidado que hay en las casas con los adultos mayores. Muy buena pregunta, de verdad, insisto en que eso nos ayuda muchísimo a medir el impacto. Nosotros tenemos que entender que esta enfermedad empezó por una transmisión desde el exterior hacia el país, entonces era el control de los aeropuertos, luego empezó a existir una rotación interna, cuando ese 10% de las infecciones ya eran más de la población, más del 10%, empezamos a hablar de una enfermedad endémica y ahora se trasladó la enfermedad a la familia, a la casa. Entonces, si usted es una persona que está laboralmente activa y que sale de su casa y está en exposición y cree que puede traer el virus a la casa, sigamos utilizando la mejor vacuna de todas, que es distanciamiento físico, uso de tapabocas y lavado de las manos. Creo que eso es muy importante. En diciembre y enero, la principal causa de infección y por supuesto de muerte por esta enfermedad fue el contagio de la propia familia. Así que no bajemos la guardia, sigamos haciendo prevención mientras nos vacunamos todos. Y yo mismo me voy a hacer una pregunta. Después de vacunarse, uno se debe quitar el tapabocas, se debe dejar de lavar las manos y puede tener contactos cercanos a 2 metros. No, seguimos con las mismas medidas preventivas. La vacunación no nos excluye de ser un vector o una forma de transmitir la enfermedad. Le iba a hacer esa pregunta, pero entonces se la cambio por un recorderis del tema de alergias, porque nos están preguntando mucho en la transmisión sobre el tema de las alergias. Entonces, vamos a enumerar cuáles son esas alergias que debemos tener especial precaución y cuáles sí podemos vacunarnos. Perfecto, ese tema creo que es el más álgido, el más importante, digamos, de las contraindicaciones de las vacunas. Quienes tienen alergias severas y la clasificación de la severidad de las alergias la conoce el propio paciente y el médico tratante, son personas que hay que tener especial cuidado en este proceso de vacunación. No, todos somos alérgicos de alguna manera. Si llega la época en que hace más sol o lo que llaman en algunos sitios primavera o cambios de verano, de lluvias, y la gente empieza a estornudar. Ese tipo de alergias desde luego son muy frecuentes, no son ninguna contraindicación. Quienes tienen alergias a algunas sustancias. Yo tengo un gran colega y un gran médico que es alérgico al ajo,
Sí, pues desde luego de malas porque nunca supo lo que era realmente el ajo. Espero que no me esté viendo, de pronto sí. Pero lo que quiero decir es que hay muchas alergias, pero las alergias severas son otra cosa, son un aspecto importante. De todas maneras, quienes tienen estas reacciones alérgicas que han sido tratados por especialistas, por personas especializadas en alergias, consúltelo con su médico tratante, porque esa decisión tiene que ser concertada con el grupo de expertos. Afortunadamente son la gran minoría de personas, porque insisto, todos tenemos algún tipo de alergia, alergia a la menta, alergia a los mariscos, alergia a ciertas cosas, pero esas alergias no son las contraindicadas en esta vacuna, sino las alergias severas que han requerido medicación con esteroides y con procesos, digamos, médicos de reanimación urgentes. Esas personas, desde luego, son las que hay que tener cuidados especiales en estos procesos de vacunación. Doctor, y ya para cerrar esta transmisión, ¿cuál es ese mensaje que le da a las personas que aún dudan de si vacunarse o no? Claro, yo creo que el mensaje que yo quiero mandar es que realmente la vacunación es una oportunidad de vida para ustedes, para los adultos mayores, en este caso de 80 años, pero también es un acto de amor hacia su familia. Si usted en algún momento quiere volver a abrazar a sus familiares, a sus hijos, a sus nietos, como lo hacía hace un año o año y pico, cuando usted tenía un cumpleaños, todos iban y le daban besos y lo abrazaban. Si usted quiere volver a eso, realmente vacúnese, porque es la única forma. Si dentro de un año o 2 años usted sigue cumpliendo años, pero no se vacunó, posiblemente sus hijos y sus nietos y sus familiares y sus seres queridos se van a sentir inhibidos para darle un abrazo porque realmente usted estaría en riesgo. Hagámoslo no solamente por la salud de ustedes, sino por la salud de la comunidad, de la sociedad y por el bienestar de ustedes y de su familia. Ánimo, es una oportunidad, es un esfuerzo enorme que estamos haciendo como país y por supuesto hemos logrado que se prioricen por grupos de edad a quienes mayor riesgo tienen. En este momento la oportunidad de los mayores de 80 años es única. Les llevo a que aprovechen esta oportunidad y con sus seres queridos logremos el mayor impacto en vacunación en este momento, en este grupo de personas. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos a resolver las inquietudes y gracias a todos los que estuvieron pendientes de esta transmisión en vivo a través de la página de Facebook del Ministerio de Salud y Protección Social. El próximo miércoles estaremos con otro invitado resolviendo inquietudes sobre la vacunación contra el COVID-19.